Ya chicos, comenzamos y estoy presentando ya. Llegamos a noviembre, así que nos queda solo un mes de clase. Son poquitas clases, la verdad, lo que queda, así que vamos a tratar de ver algunas cosas que son fundamentales. Eh, Al igual como todo el resto de las cosas que hemos visto, siempre nos hemos tratado de enfocar como en qué cosas son las más importantes o relevantes dentro de este año que fue bastante irregular en el modo de hacer clases. Así que no va a ser la excepción y estamos, recuerden que es la unidad de geometría. Y empezamos a ver algo que tiene que ver con trigonometría. Ustedes hicieron un trabajo como una especie de investigación que era con 10 décimas. Recuerden que ese trabajo ya no es recuperativo, sino que la gente que lo envió ahí lo voy a revisar y le voy a asignar las 10 décimas si es que corresponde. Eh, pero en ese trabajo básicamente lo que se pedía o se solicitaba era investigar sobre qué significaba este concepto de trigonometría, cuáles eran las relaciones trigonométricas básicas, y algo súper importante que hicimos previamente, que era hacer este cambio, esta transformación entre grados y radianes, entendiendo que los radianes iba a ser como la nueva forma de medir ángulos, o la forma en que en geometría se miden los ángulos, por lo menos. Así que teniendo claro eso, es que vamos a comenzar y vamos a repasar, obviamente, las relaciones que ustedes pusieron en su trabajo. Así que esta es una suerte de retroalimentación mientras que la vea hacemos la clase, porque claramente vamos a estar hablando de, o vamos a formalizar lo mismo que ustedes ya investigaron o realizaron. Entonces, por eso lo que vamos a hacer es que vamos a reconocer las relaciones trigonométricas básicas. Esto se enmarca dentro de lo que les dije en un comienzo, que era el estudio del triángulo rectángulo, este triángulo famoso por su ángulo de 90 grados, donde está el teorema de Pitágoras, el teorema de Euclides. Y ahora vamos a estudiar las famosas razones trigonométricas que se producen entre los lados de estos triángulos. El por qué estudiar esta figura lo dijimos también en las clases, en varias clases anteriores, que tiene que ver con el uso de vectores, básicamente, que nos permite describir muchos fenómenos físicos, y el uso de estos vectores siempre nos va a permitir generar una descomposición, que es lo que queremos llegar a ver, en donde van a aparecer triángulos rectángulos. Es por eso que interesa tanto esta figura en particular. Y porque en ella se basa la trigonometría, básicamente. Así que parte de la pregunta que ustedes tenían que resolver en esa actividad que realizaron era el significado de la trigonometría, y por lo que estuve revisando, básicamente muchos llegaron a esto, donde etimológicamente, es decir, el sentido de qué significa esta palabra en sí, medida de triángulos. Así que claramente la trigonometría nos tiene que venir de inmediato a la cabeza, es triángulo rectángulo, y específicamente cuáles son las relaciones que se dan entre los lados de este triángulo rectángulo. Y aquí hay un problema súper particular que uno ve, por ejemplo, en octavo, yo voy a ver o vi esto del teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice ese famoso teorema? Bueno, nos dice que en cualquier triángulo rectángulo, si yo dibujo mi triángulo acá, supongamos que esto es rectángulo, y esto se llama lado A, ¿qué es lo que me dice el famoso teorema de Pitágoras? Que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. ¿Sí? La suma de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y con eso yo hasta el momento podía resolver cualquier triángulo, es decir, si a mí me daban dos de las medidas, yo podía obtener el tercero. El problema ahora es qué pasa si yo no conozco dos de las medidas. ¿Sí? ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Qué pasa si yo no conozco ni A ni B y solo conozco B? ¿O qué pasa si solo conozco C? ¿O qué pasa si solo conozco A? ¿Sí? Claramente ya no es válido este teorema de Pitágoras, porque yo para resolver esto necesito por lo menos tener dos de los lados, pero sí vamos a tener que obtener nuevas herramientas para yo poder seguir obteniendo los lados de este triángulo. Y esas nuevas herramientas son las relaciones trigonométricas. Estas relaciones trigonométricas se basan en un conocimiento que debo tener también del triángulo, que hace referencia a que yo debo conocer un ángulo por lo menos, ¿sí? Está bien, no conozco ni A ni C, pero por lo menos sé cuánto vale ese ángulo. Yo conociendo ahora un ángulo dentro del triángulo, distinto al ángulo recto, más un lado, puedo obtener todos los lados del triángulo. Es decir, esa es la ventaja que uno gana con este famoso, o sea, con estas razones trigonométricas. ¿Sí? Nos van a permitir resolver o obtener los lados de un triángulo rectángulo cualquiera, solo conociendo uno de los lados y conociendo el ángulo o uno de los ángulos internos del triángulo. Bueno, si uno conoce un ángulo, de inmediato uno conoce
este ángulo de acá. ¿Sí? Porque estamos claros que en triángulo existe un teorema que nos dice que los tres ángulos interiores de un triángulo siempre miden 180 grados. Por lo tanto, si yo ya sé que este vale 90, porque estamos en un triángulo rectángulo, y tengo uno de los otros, el otro sale de la resta de los 180 menos esos ángulos. Vamos a ver qué entra acá. Entonces, simplemente conociendo ahora los ángulos, ya todos los lados de un triángulo. Y siempre que tenga por lo menos uno de los lados. Entonces aquí claramente sale un ejemplo en donde dice que conocemos un lado, o sea, ¿qué pasa si lo que conocemos es un lado y un ángulo? Y aquí se muestra un ejemplo de una altura inaccesible. Aquí uno hace referencia a una altura inaccesible cuando yo quiero medir algo, pero no tengo cómo medirlo. Es decir, yo si quisiese medir cuánto mide una montaña, yo no tengo cómo medir la montaña, es decir, no puedo tomar una wincha y hacerla bajar por el centro de la montaña. Al igual que si yo quisiese medir un edificio, tampoco tengo la herramienta o no puedo tomar nuevamente una regla, una wincha y desde la punta que alguien la firme y bajar y ver cuánto mide, sino que tengo que ocupar otros elementos, y esos elementos de la matemática, específicamente en la trigonometría. ¿Por qué? Porque si yo quisiese calcular la altura de esta montaña, yo claramente podría estimar cuánto vale este lado que está acá, está acá en rojo. Este lado yo podría saber cuánto vale esa distancia tal vez. Y después, solo conociendo el ángulo de elevación que se forma desde el observador hasta la cima de la montaña, yo podría tener la medida del ángulo beta en ese caso. Y ahora, solo aplicando trigonometría, yo podría saber cuánto vale ese lado que corresponde con la altura de la montaña. ¿Sí? Estos son casos prácticos de aplicaciones de relaciones trigonométricas. Si hubiésemos estado en el colegio, seguramente hubiésemos medido alguna altura inaccesible, el tercer piso o el cuarto piso, ver cuánto mide, solo utilizando trigonometría, en donde a nosotros nos interesa solo conocer una medida de este triángulo que yo puedo imaginar y el ángulo de elevación con el cual estoy midiendo. Por lo tanto, solo un ángulo y una medida de un lado puedo resolver el triángulo completo. ¿Qué significa resolver el triángulo completo? Saber cada uno, cuánto mide cada uno de los lados y saber cuánto mide cada uno de los ángulos. A eso nos referimos con resolver el triángulo completo. ¿Sí? Entonces aquí está el ejemplo en donde nosotros podemos darle un uso a la trigonometría. ¿Sí? Razones trigonométricas, que yo sé que ustedes encontraron, averiguaron, investigaron y son las que están planteadas ahí. Aquí vamos a llamar razón trigonométrica a las relaciones de proporcionalidad, tal como está planteado, entre los lados de un triángulo rectángulo. Así de simple. Recuerden, esto solo ocurre en un triángulo rectángulo. Esa es la condición. Ahí está el ángulo alfa y aquí vamos a poner el ángulo beta. ¿Sí? ¿Cómo se define esta razón? Recuerden que el concepto de razón es un concepto que uno utiliza en matemáticas desde muy pequeño. Y básicamente lo que estamos, o cómo se presenta esta razón, ocupa el mismo formato que la fracción. ¿Sí? Muchas cosas en matemática tienen como el mismo formato, pero distinto significado. El caso de la fracción y la razón es uno de esos casos. Y aquí nosotros vamos a utilizar el formato de fracción, pero entendiendo que es una razón, es decir, es una relación que yo estoy analizando entre los dos lados de un triángulo. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ocupo la relación seno. Así se le va a llamar, seno de alfa. Siempre, cuando uno nombra esta razón trigonométrica, la dice con respecto a un ángulo. ¿Sí? Nunca va la relación sola. Es decir, yo no puedo decir seno y no decir qué ángulo estoy haciendo referencia. Si acá yo tengo dos ángulos en mi triángulo, debo decir, ¿estoy obteniendo el seno de ángulo alfa o estoy obteniendo el seno del ángulo beta? Debo especificar con qué ángulo yo estoy observando, porque dependiendo del ángulo es cuál va a ser el cateto opuesto. Por ejemplo, si nosotros miramos acá el ángulo alfa, el cateto opuesto a alfa, de partida tengo que identificar el cateto. Los catetos, recuerden que son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Es decir, ese es un cateto y este es un cateto. El tercer lado es la hipotenusa. Pero si yo estoy mirando desde el ángulo alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? El que está acá. Es el cateto opuesto. Pero si yo miro esto desde beta, mi cateto opuesto es el que está al frente de este ángulo. Es decir, vendría siendo este.
Entonces, por eso depende del ángulo con el cual yo esté mirando. Acá en particular se están definiendo con respecto al ángulo alfa, pero para cualquier ángulo siempre es la misma razón trigonométrica, ¿sí? La razón trigonométrica seno se define como la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa del triángulo. Así la razón coseno se define como la del cateto contiguo o adyacente, es el otro nombre que también utiliza, uno suele utilizar más adyacente, y la hipotenusa. Y la tangente es la relación que se produce entre el cateto opuesto y el cateto contiguo o adyacente. Esas son las tres razones trigonométricas que ustedes buscaron y ahí sé que varios completaron de manera satisfactoria. Entonces la razón trigonométrica, por más extraño que parezca, por más nuevo que uno vea esas letras, es una forma abreviada de llamar a la relación que se produce entre esos lados del triángulo. Yo ya no hablo de quiero ver cuál es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa, no, hablo directamente del seno. No quiero ver la relación que existe entre el cateto contiguo y la hipotenusa. No, hablo del coseno. De una forma abreviada que vamos a utilizar para hacer referencia a la relación entre los lados de esos triángulos. A ver, ¿quién quiere empezar? Ya. Entonces, estas palabras son las nuevas que vamos a comenzar a utilizar y todos tenemos que tener claro qué significan. Siempre una relación entre lados. Si ustedes toman una calculadora cualquiera científica, claramente ahí uno ve que tiene tiene estas tres relaciones trigonométricas, tiene seno, coseno y tangente. Son las mismas que estamos utilizando acá. ¿Sí? Ya. Dicho eso, es que vamos a ver cómo se utilizan estas razones. El único objetivo de la clase es que ustedes tengan claro cuáles son estas tres razones trigonométricas y cómo yo estas las puedo utilizar para, insisto, resolver el triángulo rectángulo, es decir, encontrar la medida de los tres lados y además la medida de los tres ángulos interiores de este triángulo. Dice, analiza cada triángulo y luego determina el valor de X. ¿Sí? Vamos a analizar cada triángulo. Ahí está el primero, letra A. ¿Qué es lo que sé? Que el coseno del ángulo alfa es igual a 0,6. Eso es lo que sé. Y yo, ¿qué datos tengo? Me piden que calcule X, que es lo que está acá. X, esta medida, ¿la medida de qué lado de este triángulo es? Me refiero a, ¿es la hipotenusa o es un cateto? La hipotenusa. Es la hipotenusa, por lo tanto sé que la hipotenusa, para este caso, su medida es de X centímetros. El 12, ¿a qué lado del triángulo corresponde? ¿Al cateto opuesto o al cateto contiguo de alfa? Tengo dos catetos, estamos claros. Tengo el cateto este que está acá, ese de ahí, y tengo el cateto que vale 12. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? ¿Cuál de los dos creen que es el cateto opuesto? ¿Y cuál de los dos creen que es el cateto adyacente? El Voy a ocupar opuesto que no tiene valor. Ya, el que no tiene valor es el opuesto, perfecto. Por lo tanto, el que es adyacente a alfa es el que mide 12. ¿Cómo yo sé cuando un ángulo es adyacente respecto del ángulo que estoy observando? Ese cateto ayuda a formar el ángulo. Acá, yo estoy mirando alfa, estoy mirando ese ángulo que está ahí. Por lo tanto, tengo dos catetos. Tengo el cateto que está acá marcado con FE y tengo el cateto que está marcado con la D y la E. ¿Cuál de los dos catetos ayuda a formar el ángulo alfa? Este cateto que está acá. Por lo tanto, este es el cateto adyacente. Adyacente contiguo. Vamos a utilizar adyacente como palabra mejor. ¿Sí? Ese es el cateto adyacente. Por lo tanto, cateto adyacente
es igual a ¿qué cosa? A 12 centímetros. Listo. Cateto opuesto, no lo conozco. Sí, eso es lo que sé del triángulo. O sea, sé que la hipotenusa vale X, sé que el cateto adyacente a alfa vale 12 y sé que el cateto opuesto a alfa mide un valor desconocido. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que me dicen acá? ¿Cuál es la pista? Me dicen que el coseno de alfa es igual a 0,6. ¿Sí? Es decir, que coseno del ángulo alfa es igual a 0,6. La pregunta es, ¿cómo se define el coseno de alfa? Y aquí uno tiene que ir de nuevo a estas medidas, uno lo tiene que tener como súper claro porque todo el rato lo vamos a estar utilizando. El coseno de alfa se define como cateto adyacente o contiguo partido hipotenusa. O sea que el coseno de alfa que está acá es cateto adyacente partido hipotenusa. Y yo sé que esto vale 0,6, porque es lo que me plantea el problema. Por lo tanto, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Tengo esa medida, vale 12 centímetros. Voy a poner el 12, vamos a quitarle la unidad porque solo vamos a trabajar con los números. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa es un valor desconocido. Y yo sé que esto es igual a 0,6. La pregunta es, ¿cuánto vale x de acá entonces? El x va a pasar multiplicando el 0,6 y el 0,6 va a pasar dividiendo, o sea que me va a quedar que x es igual a 12 dividido 0,6. Por lo tanto, x es igual a 20. De ahí acabo de obtener cuánto vale x. Solo aplicando la definición. Entonces, recuerden, primer paso, identificar qué elementos tengo. ¿Cuáles son los lados que tengo del triángulo? Un cateto opuesto, un cateto adyacente, una hipotenusa. Luego, tomo lo que me dicen. Me dicen que el coseno de alfa es igual a 0,6. ¿Sí? Por lo tanto, de inmediato aplico cuál es la razón trigonométrica coseno. Cateto adyacente partido hipotenusa. Listo, me están diciendo que esa división de esos dos lados del triángulo es igual a 0,6. Por lo tanto, después solo reemplazo. Cateto adyacente ya sé que es 12, hipotenusa vale x, y con eso ya puedo resolver y saber que x vale 20. Ahora, si a nosotros nos preguntan cuánto vale este lado que está acá, simplemente tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras para saber cuánto vale el lado que está ahí. Pero no lo vamos a hacer porque no es lo que nos están pidiendo. Veamos otro ejemplo. Para aplicar las tres razones trigonométricas y ver cómo funciona esto. Ya. Dice, seno de beta es igual a 0,6. Veamos qué datos tengo. Voy a poner ahí datos. Datos. La hipotenusa, ¿cuánto vale? Cateto opuesto. Cateto adyacente. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Siempre mirando desde beta. ¿Cuánto vale la hipotenusa en ese triángulo? 8, profe. 8, perfecto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? ¿Cuál es el que vale x? ¿El opuesto o el adyacente? ¿Ah?
Profe, el internet está fallando, pero dice que lo opuesto es el X. Perfecto. El opuesto es el X, porque ya sabemos que el adyacente es el que me ayuda a formar beta, por lo tanto el adyacente es este que está ahí. Eso quiere decir que el cateto que se opone al ángulo beta vale X. Y el cateto adyacente también es desconocido, pero le voy a poner un signo de interrogación porque no viene al caso. ¿Por qué no viene al caso? Por lo siguiente. Esto, tomemos la información, me dicen que seno de beta es igual a 0,6 nuevamente. La pregunta es, ¿cuánto o qué relación entre qué lados es la que me entrega la razón trigonométrica seno? El seno, ¿qué razón trigonométrica, o sea, qué lados toma? Si nosotros nos devolvemos, seno, cateto opuesto, partido hipotenusa. Insisto, esto se lo tienen que saber sí o sí de memoria. Entonces, sé que seno de beta es igual a cateto opuesto, partido hipotenusa. Y sé que eso es igual a 0,6. Por lo tanto, ¿esto qué me quedaría? Cateto opuesto, ¿cuánto vale? Vale X. La hipotenusa, ¿cuánto vale? Vale 8. Y sé que eso es igual a 0,6. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? El 8 va a pasar multiplicando, es decir, me va a quedar 0,6 por 8. Eso me da 4,8. Y ahí nuevamente, obtener los datos, identificar cuál es el cateto opuesto, adyacente, hipotenusa, respecto del ángulo en específico que me están preguntando. Luego, si me dicen que seno de beta es igual a 0,6, ok, ¿cuál es la relación seno? La relación seno es cateto opuesto por hipotenusa. Eso es por definición, esto no va a cambiar. Las razones trigonométricas no cambian, siempre son entre esos lados del triángulo. Y luego solo es cambiar los valores de cada una de las medidas de los lados del triángulo y despejando obtengo el lado que me están pidiendo. Ahora por último utilizamos la tangente. Vamos a hacer ingresar a un compañero. Y por último, me dicen que tangente de gamma es igual a 4 tercios. Eso es lo que está planteado ahí. El ángulo de 90 grados está ahí. Y me están preguntando por tangente. Ahora, bueno, no voy a anotar los datos, sino que voy a saltar ese paso y lo vamos a hacer al tiro. Me están diciendo que tangente, que es lo mismo que tan o TG, estamos hablando exactamente lo mismo, de gamma es igual a 4 tercios. La pregunta es, la tangente, ¿qué lados del triángulo relaciona? ¿Cuáles son los lados relacionados por la tangente? Si todavía no lo tienen interiorizado, veamos. Ahí va, se disculpa. Ahí está. Tangente. Relaciona el cateto opuesto con el cateto contiguo o adyacente, como le estamos llamando. Entonces, tangente vendría siendo cateto opuesto partido cateto adyacente. Y yo sé que eso es igual a 4 tercios. La pregunta es, ¿cuánto vale el cateto opuesto? ¿10? ¿Cuál es el valor del cateto opuesto? 10, perfecto. El cateto adyacente vale X, porque es el que está acá. Recuerden que está ayudando a formar el ángulo. Ese es el adyacente o contiguo. Y esto es igual a 4 tercios.
Listo, tengo eso, multiplico cruzado, recuerden, y después paso dividiendo lo que corresponda y me queda que x es igual a ¿qué cosa? A 30 cuartos. Recuerden, el 3 va a pasar multiplicando el 10, el x al 4 y después el 4 pasa dividiendo. Y si yo simplificara esto, me quedaría, por ejemplo, lo voy a dejar en 15 medios. Y eso es lo que vale el lado que está acá. Es decir, vale 7,5 centímetros. Y aquí pueden ver cómo se aplicando las tres razones trigonométricas uno puede obtener cualquier lado de este triángulo rectángulo. Ahora viene un problema para entender esto de cómo, dependiendo del ángulo con que, desde donde yo estoy posicionado, es que mi cateto adyacente y mi cateto contiguo van a ir cambiando. O sea, mi cateto opuesto y mi cateto adyacente van a ir cambiando. Esto es del libro, lo saqué directamente del libro, dice completa calculando aproximadamente el seno, coseno y tangente de cada ángulo agudo del triángulo ABC. Tengo las medidas y me están pidiendo que calcule el seno, el coseno y la tangente de cada ángulo. Entonces lo vamos haciendo en paralelo. Por ejemplo, seno de alfa. ¿Cuánto es seno de alfa? Y por acá, seno de... Ya, seno de alfa, ¿cómo se define? ¿Qué lados del triángulo involucra? ¿Qué lados del triángulo está involucrando la relación seno? Cateto opuesto y hipotenusa. Perfecto. Cateto opuesto, hipotenusa. Esa es la definición. Cateto opuesto, hipotenusa. El seno de beta es exactamente lo mismo. Cateto opuesto, hipotenusa. La pregunta es ahora, ¿cuánto vale el cateto opuesto de alfa? ¿Cuánto vale el cateto opuesto de alfa? 2,24 metros. 2,24 metros, perfecto. O sea que seno de alfa es igual a 2,24 metros. Y la hipotenusa, bueno, la hipotenusa es 4,24. Y de beta, seno de beta, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el cateto opuesto? Porque recuerden que la definición de seno es cateto opuesto partido de hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? metros. 3,6, exacto. Entonces, a esto es lo que yo me refería, que depende desde el ángulo desde el cual estemos observando la relación trigonométrica que queremos obtener. Este vale 3,6 partido de hipotenusa, que es 4,24. Ahí está. Y aquí es solo cosa a calcular, 2,24 partido 4,24, esto me va a dar un medio. Y el 3,6 partido 4,24 me va a dar 45 partido 53, que es aproximadamente 0,84. Eso es aproximadamente 0,84. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de acá? De partida es que el seno, la relación trigonométrica, siempre va con respecto a un ángulo. Acá está marcado alfa, acá está marcado beta. ¿Sí? Siempre va con ese nombre, identificando respecto de qué ángulo yo estoy observando esta relación. Y el seno se define cateto opuesto partido de hipotenusa. Eso nunca va a cambiar, siempre va a ser igual.
igual, es desde donde yo estoy mirando. Porque si yo quiero calcular la relación seno para alfa, que es el ángulo, el cateto opuesto a alfa es 2,24. En cambio, si yo quiero tener la relación de beta, que está acá, el cateto opuesto es el que está acá. Por eso, a pesar de ser la misma relación trigonométrica, está ese pequeño cambio respecto del ángulo que yo estoy mirando. Lo mismo podría hacer con el resto de las relaciones trigonométricas. Me refiero a obtener lo mismo para coseno y para tangente. Cuenta que algunas van a coincidir, como en este caso, como otras no van a coincidir. Y en algún momento vamos a llegar a ver por qué coinciden. Por ejemplo, el seno de alfa es lo mismo que el coseno de beta. Nos vamos a dar cuenta de que en algún momento por qué coinciden. Pero lo importante es lo que les acabo de mencionar. Siempre tienen que estar pendientes respecto desde qué ángulo están observando la relación trigonométrica y ya saber o aprenderse un poco ya de memoria cómo se define cada una de las tres relaciones. Seno, recuerden, cateto opuesto, partido hipotenusa. Coseno, cateto adyacente o contiguo, partido hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto, partido cateto adyacente o contiguo. Esas son las tres relaciones. Y eso es lo que tenemos que ver el día de hoy, chicos. Entonces, ficha 43. ¿En qué consiste? En aplicar esto. Solo aplicar esto. El ítem 1 dice calcula las razones trigonométricas de los ángulos agudos de cada triángulo rectángulo. Por ejemplo, seno de alfa, ¿cuánto vale para este triángulo? ¿Cuánto vale el seno de alfa para este triángulo? ¿Cómo se define el seno? Partamos por ahí. Cateto opuesto, hipotenusa. Perfecto. Cateto opuesto, partido hipotenusa. ¿Tengo el cateto opuesto alfa? Sí, vale 3. Tengo el cateto adyacente. Me falta la hipotenusa. ¿Cómo puedo obtener la hipotenusa? ¿Cómo puedo obtener cuánto vale esa medida de ahí? ¿Qué teorema famoso a mí me permite calcular el tercer lado de un triángulo si tengo dos? ¿Cómo se llama ese caballero que hizo ese teorema? Pitágoras. Pitágoras. Gracias, Javi. O sea, por Pitágoras yo sé que 3 al cuadrado, un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa, en este caso, x al cuadrado. Si yo resuelvo esto, me va a quedar 9 más 16 es igual a x cuadrado, por lo tanto voy a sacar después la raíz cuadrada y voy a llegar a la conclusión de que x vale 5. ¿Sí? X es igual a 5. O sea, tengo este lado. Vale 5. Por lo tanto, el seno de alfa es igual, cateto opuesto, 3 quintos. 3 partido 5. Y eso es todo. Después, por si acaso, en el mismo ítem, abajo está el seno de beta, para el mismo triángulo. Solo que aquí no pude pegar ambas cosas al mismo tiempo. Pero es cateto opuesto, partido hipotenusa. Pero en este caso, el cateto opuesto a beta es 4, por lo tanto va a ser 4 quintos. Y así voy resolviendo cada uno de estos triángulos, obteniendo cada una de las relaciones trigonométricas en base a las medidas de los lados que me entregan. Siempre me va a faltar uno, por lo tanto siempre voy a tener que aplicar Pitágoras previamente. ¿Sí? Ojo, siempre voy a tener que aplicar Pitágoras para saber cuánto vale ese lado y Pitágoras para saber cuánto vale ese lado que está ahí. Y con eso, teniendo los tres lados, ya solo es cosa de tener clara cuál es la relación trigonométrica y ir realizando el cambio. Después la segunda parte solo se pide si es que esto es verdadero o falso, determinando, dadas estas relaciones que se presentan, si es que es verdad que esto ocurre o si es que es falso que esto ocurre.
Para eso, ¿qué tienen que hacer primero? Determinar cuánto vale ese lado. ¿Cómo? Por Pitágoras. Una vez que ustedes determinan cuánto vale ese lado, simplemente hay que ir verificando si es que el coseno de beta vale esto. Y ahí tengo que hacer coseno de beta es igual a qué cosa, cateto adyacente partido hipotenusa. Listo. ¿Es igual a lo que están planteando acá? ¿Verdadero o falso? Eso es todo. Y este caso es como los primeros ejercicios que hicimos, ¿sí? Determina el valor dado las medidas de de las razones trigonométricas que nos entregan. Determina beta si la tangente de alfa es igual a 1,3 y ahí voy determinando cada una de las medidas que me están solicitando. Por lo menos me interesa que ustedes realicen de manera independiente el ítem 1 y 2. El ítem 3 lo vamos a resolver o lo voy a resolver yo mañana en la horario de clase que es tipo B, recuerda. Así que eso, jóvenes, eso simplemente es la ficha. Ahora de inmediato le voy a subir la ficha 43, que de pasada viene con la ficha 44. O sea, viene de inmediato ambas fichas, porque son las que vamos a trabajar esta semana. Así que eso, jóvenes, espero que estén muy bien. O sea, espero que estén muy bien, disculpen. Espero que vayan a trabajar. Y cualquier duda estoy aquí para contestar sus consultas.